Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite predicar su santa y bendita palabra. Hoy nos encontramos aquí transmitiendo nuevamente en tu programa Conociendo a Jesús. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Pastor Luis Miguel Talavera Fentanes. Y hoy tenemos, estamos agradecidos con el Señor por la visita de nuestros hermanos pastores evangelistas, mi hermano Wilson. No, pues ya preséntate, hermano. Okay. Ya estamos. Ahora mismo digo de alegría y de gozo, aquí el pastor evangelista Wilson Blandón. Vengo de la hermana República de Colombia y para mí, pues, qué inmenso honor, qué privilegio poder llevar a cabo esta mañana una preciosa palabra de parte del cielo a tu vida. Espero que te puedas gozar juntamente con nosotros y que la gloria del Padre nos acompañe. Y también está con nosotros nuestro hermano Luis. ¿Luis qué? Luis Romaña, gloria sea el Señor. También venimos desde Colombia, de la ciudad de Montería, y es una gran bendición estar en esta hermosa mañana, en este lugar. Creemos que será un tiempo de bendición. Ok. Bueno, a toda nuestra audiencia que hoy nos está escuchando, discúlpenos, entramos un poquito tardecito por algunos compromisos, pero sabemos que, lo vamos a estar transmitiendo también en YouTube y nuestra audiencia ahí en Facebook. Mándenos mensajes, saludos aquí a nuestro hermano Wilson y a nuestro hermano Luis, que viene desde la República de Colombia. De Colombia. Bueno, tenemos el mensaje. Hoy ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar en esta mañana del paralítico de Betesda, una historia que me encanta, me apasiona saber y conocer los misterios del reino, cómo este precioso pasaje bíblico nos hace comprender o nos hace mirar y analizar que la iglesia atraviesa momentos circunstanciales entre los cuales uno de ellos es muy similar o muy parecido. El paralítico de Betesda se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Es exactamente el texto que queremos compartir esta mañana y esperamos ser de gran bendición para su vida. Ok. Así que, mi hermano Luis, algo que tengas en referencia para partir de este tema. Bueno, cuando hablamos de un milagro, sabemos que la Biblia nos registra bastantes milagros, y cada milagro tiene su particularidad. ¿Por qué? Porque es Dios trabajando especialmente con cada necesidad de las personas. Y yo creo que toda nuestra audiencia que nos escuche va a recibir una palabra de parte del Señor partiendo de la necesidad que Él tenga. Hermano Luis, ¿algo que comentar? Sí, del mismo tema. Gloria sea el Señor. Es interesante cuando hablamos de milagro, porque yo creo que cada persona necesita un milagro en alguna área de su vida. No hay nadie que no necesite un milagro. Y vale la pena resaltar lo que es un milagro, porque cuando estamos hablando de un milagro, estamos hablando de interrumpir lo natural para que lo sobrenatural cobre vida. Y creemos que Dios va a hacer cosas sobrenaturales, alabado sea el Señor, en este día, en la vida de alguien, teniendo en cuenta que cada persona que nos escucha necesita un milagro de parte del Señor. Ok, hoy vengo, hermano. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. En esta mañana voy a estar haciendo una pequeña lectura, un pasaje bíblico, vuelvo y le reitero, en el libro de San Juan, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11, donde estaremos compartiendo la preciosa lectura acerca del paralítico de Betesda. Dice la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, con la autoridad de su Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Wow. Que el Dios Todopoderoso sea añadiendo gran bendición a esta bendita palabra, abriendo el entendimiento a cada persona, y que la palabra que el Señor envía hoy sea trayendo que vivificación a nuestro espíritu y entendimiento para que comprendamos cuál es el propósito por el cual Dios envía esta palabra esta mañana. Es maravillosa la intervención de Dios para las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque Jerusalén, ciudad sagrada, ciudad de Dios, tenía, sin que estuviese ahí Jesús todavía, tenía un estanque y tenía a un ángel que de continuo en tiempo venía a remover las aguas. Quiere decir, y esto es muy importante en el contexto, que Dios siempre está al tanto de las necesidades de las personas. Solo que el caso aquí también amerita de que el primero que se metiera. Yo creo que aquí es muy importante lo que dice el Señor, que cuando Dios te hable, hazle caso, porque ahí está la bendición, ahí está el milagro, ahí está la sanidad. Ahora, yo veo que aquí hay un recurso, y el recurso yo creo que siempre va a estar cerca de nosotros. El recurso puede ser la palabra de Dios, la congregación, la predicación, la visitación, cuando los ángeles visitaban, ¿verdad? Amén, Y aquí amén. vemos una visitación. Así es. Wow, hermano. Iglesia, hermano, amigo, yo creo que si tú recibes esta palabra con fe, el Señor va a hacer tu milagro. ¿Cierto o no es cierto, hermano Luis? Amén. Así es. Ese es el requisito principal que Jesús estableció a través de su ministerio para que alguien recibiese un milagro, que la gente creyera, porque la fe provoca a que el poder de Dios se manifieste de una manera sorprendente en la vida de alguien, y que lo que no había podido alcanzar entonces sea materializado delante de la vida de la persona. Gloria a el Hermano Señor. Wilson. Amén, amén. Vamos a entrar ya de manera directa entonces con la palabra, Así es. para que el pueblo esté pendiente de qué es lo que el Señor va a entregar esta mañana. Voy a ser muy explícito y muy claro para hacerme entender de todos los radioescuchas, los oyentes, los que nos están viendo por televisión y a donde llegan estas ondas radiales, donde llega y creemos que el Espíritu de Dios hoy esté haciendo una intervención divina en tu vida y el milagro que estás esperando sea manifestado. Esta porción de la palabra me hace acordar mucho al Antiguo Testamento. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento, para que las personas se pudieran comunicar con Dios, para poder tener ese enlace directo con Dios, era necesario establecer el principio de tener un sacerdote. La Biblia dice que Dios eligió a una persona del pueblo como sacerdote para poder tener esa intercomunicación entre Dios y los hombres. En ese entonces, la costumbre, ¿cuál era? Era que el sacerdote se presentaba delante de Dios, pero no se presentaba con las manos vacías. Él tenía que presentarse con algo que ofrecer. En otras palabras, él tenía que realizar un sacrificio delante de Dios para que sus oraciones fueran escuchadas a favor de él, a favor de su casa y a favor del pueblo. Usted me va a entender. ¿Cuál era la función del sacerdote? Tenía que presentar un sacrificio, había que hacer un holocausto. Él tenía que llegar delante de la presencia de Dios, y en ese entonces, ¿qué se hacía? Se presentaba una tórtola, un palomino, un borrego. Bueno, total es que algo tenía que ofrecer durante ese tipo de ceremonia para que la presencia de Dios bajara y se pudiera comunicar con él. En esta ceremonia, la palabra de Dios dice que cuando se presentaba delante de carácter obligatorio, tenía que haber habido derramamiento de sangre.
porque la Biblia dice que cuando el sacerdote es puesto delante de Dios para intervenir a favor del pueblo o a favor de él, tiene que presentarse con sangre. Si no hay derramamiento de sangre, la misma palabra dice que entonces no hay remisión o no hay perdón de pecado. Entonces, en ese orden, podemos darnos a entender que Dios elige una persona para que sea el intermediario entre Dios y él. Viniendo entonces a este pasaje bíblico, dice que después de estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Qué estuvo haciendo Jesús durante su ministerio en la tierra? La Biblia dice que Cristo fue enviado a la tierra y cuando Él vino a cumplir una misión. ¿Cuál? Vino a sanar, vino a perdonar, vino a levantar, vino a restaurar, vino a quitar el pecado del hombre y a volver otra vez a tener esa comunicación directa entre Dios y el hombre nuevamente. Después de todas estas cosas que Cristo anduvo haciendo, dice que se presentó un día en este lugar. Y dice aquí, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Voy a tomarme el tiempo para empezar a llegar de una manera directa y lo que voy a soltar aquí lo voy a hablar con personas maduras en el espíritu. Escúcheme bien, esté atento, esté atenta con lo que le voy a decir. Mire, yo conozco a muchas personas que tienen familiares que no son creyentes, no son cristianos. Y resulta y pasa que de pronto esta persona que no es creyente invita a alguien que sí lo es, lo invita a usted que es creyente. Y la persona dice, no, usted perdóneme, yo a ese convivio, yo a esa fiesta que usted tiene, a esa reunión, yo no voy. Yo soy cristiano, yo no me quiero contaminar. Y es válido. Yo siempre hablo con personas muy maduras. Si usted no tiene la capacidad suficiente, si no tiene la madurez, el conocimiento de poder ir a una fiesta y no contaminarse, de frente le digo, no vaya, que es lo mejor que puede hacer, no vaya. Pero si usted tiene la capacidad de hacer lo que hizo Jesús y estar en una fiesta, no contaminarse con bebidas o con cosas como ese, yo mismo le digo, vaya. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios está buscando a un hombre. Dios está buscando a alguien que llegue en medio de esa fiesta, en medio de ese convivio, que tenga la capacidad de pararse y dar una palabra de parte de Dios a la vida de los necesitados que allí se encuentran. Esto me da a entender que cada uno de nosotros como hijos de Dios fuimos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Creo que está claro. Jesús, dice la Biblia, que estuvo en una fiesta en Jerusalén. Yo no diría en una, tal vez en varias. Y Jesús nunca se contaminó con aquellas personas. Al contrario, les hacía milagro, se les acababa el vino, decía yo les ayudo, yo les aporto. Él estaba allí, pero él no se contaminó. Esto nos da a entender que usted puede estar en un lugar sin contaminarse. Vuelvo y le reitero, si tiene la capacidad moral, la capacidad personal y la capacidad espiritual para mantener su posición correcta delante de Dios. Pastor, sí, tomando en consideración eso, más que capacidad, yo creo que ministerio, ¿no? Porque el ministerio es predicarles. Si tú vas a un lugar, así como estabas explicando, vas a un lugar, una fiesta que te invitaron, no vas a convivir, vas ya a predicar. Ahora, lógico que a veces no te van a invitar, ¿eh? Pues, te invitarán una. Y dice, no, pero ya llegó Luis por ahí, Luis comienza a predicar y a leer la Biblia, no, lo vamos a invitar. Pero si tú tienes la oportunidad de ir, debes de ir con ese ministerio, porque todos somos llamados a predicar. Entonces, es cierto, Jesús llegó a la fiesta, además había varias fiestas, y esas fiestas todas ellas conmemoraban o adoraban al único y verdadero Dios. Ahora, una fiesta, ya que si me invitan a los bautizos de los niños, a los 15 años mundanos, pues yo digo, si no voy a predicar, y yo lo digo por experiencia, aquí hay algunos testigos que me ven, que me escuchan. En una ocasión, mi madre me dijo, hijo, voy a cumplir años, 70 años. Y mi madre pues hacía la fiesta, ¿no? Y yo le dije, madre, si tú me das permiso orar por ti públicamente ahí en la fiesta y dar unas palabras, yo voy a la fiesta. Mi madre, pues, todavía no era cristiana, ahorita ya es cristiana, ¿sí? Ya conocía el evangelio, pero no había aceptado a Jesús.
Y me dijo, bueno, ven, ¿sabe qué? ¿Cuánto me costó romper el ambiente que ya tenía, ¿sí? Para poder orar por ella y dar un mensaje delante de mi familia, porque fue familiar, y todavía unos invitados. Mi hermano, mi hermana, que pues la mayoría todos toman, beben, pero con ese plan yo dije, sí voy. Entonces, yo creo que, como dice el pastor, si tú tienes ese ministerio, si tú vas con ese propósito, si tú llevas esa y todavía con el respaldo de Dios, adelante, adelante, sí, mi hermano. Gloria al Señor por eso. Además, ahorita vamos a continuar con el tema. Va a haber milagros. Eso es lo importante. ¿Luis? Gloria sea el Señor. Exactamente. Jesús fue muy claro en su proceder en diferentes circunstancias y situaciones, y el apóstol Pablo pues manifestó de alguna manera diciendo que él se había hecho de todo para de alguna forma poder salvar a alguien o ganarse a alguien para Cristo. Entonces pues en ese orden de idea es interesante que todo lo que nosotros vayamos a hacer, sea en el contexto que sea, se convierte en un instrumento o en un método para que alguien pueda conectarse con el Señor. Eso es fundamental. Es más, los enviaríamos. Nosotros los enviaríamos. Amén. Vamos a enviar a la gente a que le predique a la gente el lugar donde sea. Hay pastores, va, siervo, ustedes con experiencia, que se han metido a predicar cárceles, cantinas, hospitales, ¿mande? Autobuses, en diferentes lugares. Hay gente que sí se va a oponer, pero ¿saben qué? No importa. Tenemos un ministerio y es predicar. Y qué bueno que aquí Jesús llega. Ahora, Jesús llega a una fiesta, pero en la fiesta estaba por allá, vamos a decirlo así, y él se fue a otro lugar llamado el estanque. ¿El estanque de qué? De Bethesda. Y en el estanque dice que había toda clase de personas con necesidad, paralíticos, ciegos, todo. Entonces yo creo que el mundo tiene necesidad. Y yo creo que la familia tiene necesidad. Y yo creo que debemos aprovechar las fiestas, las reuniones, invitarlos a la congregación, hablarles. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia y Cristo sigue haciendo milagros. El milagro glorioso, continuamos con el milagro. Me gustaría que describieras el milagro, hermano. Ok, sí, pastor. Vamos para allá. Más que estamos hasta ahora haciendo aquí la introducción, pero vamos para allá. Ok. Entonces, continuando con el tema, podemos mirar que ahí cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tenía 5 pórticos. Mire, en el universo la gente tiene que entender que cada cosa está totalmente detallada de parte de Dios y está programada con un objetivo. ¿Por qué este estanque tenía 5 puertas o 5 pórticos? ¿Sabe por qué? Porque esas 5 puertas o esos 5 pórticos estaban manifestando la gloria de Dios. ¿Qué manifestaban? Los 5 espíritus de Dios. Esto me da a entender que ahí habían 5 entradas, 5 entradas. Pero si tú lo contextualizas y lo espiritualizas, esas 5 entradas o esas 5 puertas están diciendo que por cualquiera de esas puertas entraba uno de los espíritus de Dios. ¿Cuáles? Hey, ministerialmente hablando, ahí entraban los 5 ministerios. Por ahí entraba el espíritu del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios entraba por cualquiera de esas áreas con cualquiera de los espíritus de Dios. Esto es profundo para poderlo entender y poderlo mirar desde otra óptica. Y dice la Biblia que en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Yo hago un cuadro comparativo y puedo llegar a una conclusión que la iglesia el día de hoy es muy similar a este texto que hemos leído. Hoy en día, en la mayoría de las iglesias cristianas, ¿qué encontramos? Encontramos enfermos, muchos. Encontramos ciegos, muchos. Encontramos cojos, muchos. Paralíticos, ni se diga. Y la gente dirá, no, pastor, pero esa palabra no es para mí. Yo no estoy ciego, yo no estoy cojo, yo no estoy mocho, yo no estoy paralítico. Ah, ok, ahí te va. Vamos a desarrollar el mensaje para que te des cuenta de algunas cosas.
Cuando la Biblia dice que en esto había una cantidad de enfermos, pregunto, ¿hay enfermos en la casa de Dios hoy día? ¿Hay o no hay? Yo digo que sí. Muchísimas personas están enfermas, tanto físicas como espiritualmente hablando. Ahora, salgámonos del plano físico y metámonos en el mundo espiritual, en el mundo de los espíritus. ¿Cuánta gente está yendo a la casa de Dios durante 5, 10, 15 o 20 años y todavía están enfermos espirituales? El uno no tiene la capacidad de saludarse con el que está al fondo en la esquina de la iglesia. El de acá no se trata con aquel no se trata con este no puede saludar al pastor, a la pastora la trata de lejos y cosas como esa. Pregunto, ¿hay enfermedad espiritual en el pueblo de Dios hoy día o no lo hay? Yo creo que sí. La verdad sí. Y yo pienso que eso tenemos que erradicarlo. O por ejemplo, ¿cuántas veces una persona que dice ser hijo de Dios o hija de Dios tiene un vecino o una vecina que no soporta, que no aguanta, que a cada rato le viven como tirando piedra, como rayándole la puerta de la casa? Salen los niños, le echan agua, le echan pintura, le rayan o esto y lo otro, y la gente no lo puede soportar. Aquel que dice que ama a Dios, aquel que dice que tiene la paz de Cristo, el amor de Dios, que tiene capacidad de aguantar, de soportar, de tolerar, en un momento de prueba pareciera que no tuvieran la facultad de pasar la prueba. Pero esto se da no necesariamente porque tenga que suceder, sino porque el mismo Dios permite esta circunstancia para probar el corazón de aquel que dice que ama a Dios. Tenemos que mirar si todavía, a pesar de tantos tiempos, queda enfermedad en nosotros o ya definitivamente estamos totalmente sanos. Yo pienso que la iglesia en este momento todavía tiene muchísima gente enferma. Están enfermos en el mundo espiritual porque en sus corazones, en sus espíritus, en su alma falta un ingrediente llamado tolerancia. Nos falta tolerar, nos falta aguantar, nos falta soportar, nos falta de verdad meternos en la presencia de Dios para que cuando vengan estas situaciones tengamos la capacidad de demostrar el amor de Dios. Conozco a muchos hijos de Dios que van en su auto y de repente le pasa a alguien así muy cerquita y el hermano acelera, ahí lo cogen el semáforo y cuando llegan, espérame, bájale 2 rayas. Bájale un poquito, desacelera el corazón. No dice la palabra que tú eres un representante de Dios en la tierra. ¿Dónde está aquel que representa a Dios con su boca? ¿Dónde está aquel que representa a Dios con sus ojos? ¿Dónde está aquel que representa a Dios con sus manos? ¿Dónde está aquel que representa a Dios con su cuerpo? ¿Dónde está realmente el representante de Dios? No dijo el Señor, ojo a que me pareció, cuando dijo Jesús, amados los unos a los otros. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Pregunto. La iglesia está enferma, aunque no lo queramos reconocer. Y la iglesia debe de recibir esta exhortación, porque una iglesia sana es una iglesia usada poderosamente por Dios. Amén. En una ocasión yo comentaba en una iglesia que me invitaron a predicar, Dios me dio una palabra así: la iglesia no está preparada para recibir nuevos miembros aquí en la congregación. Al momento algunos dijeron, bueno, ¿y por qué dijo eso? Bueno, el Espíritu de Dios sabe, ¿sí? No está preparada porque desde el momento en que van llegando los nuevos, no están dando un buen recibimiento, un gozo, no están viendo rostros, ¿verdad?, bendecidos, sino amargados, enojados o con chismes, y eso no debe de estar dentro de nuestras congregaciones. Así que, amada iglesia, espera el movimiento que el Señor va a hacer para que tú seas sana. El movimiento del Espíritu Santo, el movimiento y el mensaje y la exhortación a través de los ministerios. 5 ministerios mencionaste, pastor. Ahí está. Entonces, ahí va a estar el milagro. Nosotros creemos en Dios de milagros, tanto para los de afuera como para los de adentro. Y sanidad tanto física como sanidad espiritual, emocional, ¿sí? Hoy nosotros podemos ver cómo en ciertos lugares, países, la verdad, ya no van a consultar al consejero, al pastor, van con el psicólogo. ¿Por qué? Porque están ya un poquito dañados de, no sé, esquizofrenia, paranoia y todas esas situaciones. Y uno dice, bueno, ¿qué no tienes a Cristo? Bueno, ¿qué no está Cristo en tu congregación? ¿No está Cristo en la iglesia? Busca el mover del Espíritu Santo,
busca el movimiento del agua, porque el Señor siempre va a mandar un recurso. Y aparte de un recurso, todavía continúa. El Señor viene y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? 38 años. Es que no hay quien me meta al agua. Y me gusta esta frase cuando dice que cuando el ángel venía y movía, significa que el agua estaba quieta. Era un estanque. No tenía corriente, no tenía movimiento, estaba quieta. Y yo creo que todos alrededor con atención esperando que se moviese el agua. Porque venía un ángel. No iban a ver al ángel, ¿verdad? Pues no iban a ver. No decían, pues ya viene el ángel, ya vamos a ver el agua, vamos todos. No. Nomás cuando veían el movimiento del agua, dice, ya la tocó el ángel. Y el primero que se metía, ahí, espero que tú seas el primero en este mover del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Mi hermano Luis, algo más que agregar porque tenemos mucha palabra aquí con mis hermanos. Gloria sea el Señor. Este pasaje es una historia que me encanta muchísimo. Esta historia me encanta bastante. El pastor Wilson estaba hablando ahorita de las enfermedades que hay dentro de la iglesia. Pues hay dos contextos que podemos observar ahí en el pasaje. Está hablando pastor Wilson de la parte espiritual y bueno, en la iglesia hay enfermos físico y espiritualmente, pero quiero irme un poco a la parte positiva de ese texto que tocó ahí el hermano, el pastor Wilson. Dice que en el estanque había una cantidad de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y me llama la atención porque la gente que estaba en el estanque esperaban el movimiento del agua. Y cuando la Biblia dice que esperaban, esto me lleva a pensar que esta gente estaba en alerta, que esta gente estaba a la expectativa. Esto me lleva a pensar que esta gente estaba pendiente. Había una expectativa tremenda en ellos, porque hay gente que vive sin esperar nada. Y eso lleva a la gente a entrar en algo que se llama crisis existencial. No le ven razón o sentido a la vida, porque no esperan nada, no sueñan nada, no anhelan nada. Pero la gente que estaba en el estanque, si usted nota, eran personas desahuciadas. La Biblia no dice que había alguien con dolor de cabeza, con un malestar de gripe, no, eran personas desahuciadas. Pero a mí me llama la atención porque a pesar de su condición, habían sueños y habían deseos en ellos, ellos esperaban algo. Ahora, hay algo más interesante y es que ellos esperaban el movimiento del agua, pero para ellos poder ser sanos, tenían que entrar en acción. Siempre el Señor respalda, se manifiesta, se glorifica en alguien que trata de accionar, en alguien que trata de hacer algo. Por eso es que usted no puede quedarse en la casa mientras hay cultos en la iglesia. Por eso es que usted debe de moverse cuando aquí se está soltando una palabra. Alguien debe de escuchar, alguien debe de conectarse, alguien debe de estar alerta porque la acción va a provocar que Dios haga algo. Va a provocar que Dios haga algo. A mí me llama la atención porque este hombre dice que llevaba 38 años en que unos pasaban primero, pero él estaba dispuesto a intentarlo. O sea, usted necesita entrar en acción, necesita estar en alerta, necesita estar en expectativa, sin importar su condición. Usted debe de soñar de que vienen cosas mejores, de que vienen tiempos positivos y eso debe llevarlo a reaccionar para que usted provoque que algo se manifieste. Es más, me llama la atención porque nosotros, como seres humanos, cuando vemos a alguien que no quiere accionar, que no quiere hacer nada, hasta a nosotros se nos quita la voluntad de ayudarlo. Pero cuando nosotros vemos a alguien que es proactivo, que se mueve, que lucha, que está activo, uno pudiendo ayudar a esa persona. Y Dios lo hace de la misma manera. Cuando Dios observa que alguien está activo, que alguien está tratando de accionar, Dios dice, no, hay que bendecirlo, hay que hacer algo por él. Entonces, este pasaje es tan rico y tan profundo que hay tantas cosas interesantes que podemos decir de él.
pero usted necesita recordar en este día que usted debe entrar en acción. No suelte la fe, no deje de creer, no deje de accionar, no deje de visionar, no deje de soñar, no deje de esperar, porque esta gente esperaba el movimiento. Y yo no sé si usted está viviendo sin esperar nada, sin sueño, sin anhelo, sin deseo, sin esperar ver tus sueños cumplidos, sin esperar que tu hogar cambie, tus hijos sean transformados, sin esperar ver que la palabra que se te dio se cumpla, que se activen tus dones, sin esperar que tu ministerio entre en acción, sin esperar, aleluya, que eso que tú anhelaste un día te sea entregado. Espera algo porque Dios te va a respaldar y Dios se va a glorificar en tu vida para que puedas ver eso que tú estabas esperando, aunque aparentemente no haya opciones. Y es muy interesante saber que aunque eran personas que estaban al frente de un imposible, pero ellos esperaban algo. Ellos esperaban algo. Bueno, a todos nuestros hermanos que están ahí conectados, no les podemos contestar ahorita, estamos aquí en transmisión, pero déjenos el mensaje y vamos a estar orando por usted. ¿Tiene alguna necesidad, algún problema, algo ahí? Escríbanos y nosotros estaremos, ya al concluir este tema, estaremos orando por su vida. Y créalo, es una palabra que viene de parte de Dios y es necesario que tú la recibas porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Un milagro, lo necesitas, sea cual sea, sea cual sea. Ahora, vemos que el Señor Jesús entra, porque este es el tema culminante, cuando Jesús llega, porque ya vemos a una persona que tiene, no nomás que es paralítico, sino todavía tiene otra imposibilidad. No hay quien lo meta al agua, no hay quien. Pero yo creo que aquí por eso Dios envía esos ministerios, por eso envía esa palabra, por eso envía a los pastores. Cuando el pastor te diga y te dé una palabra, escúchalo bien, hermano, cuando el pastor te dé una palabra y diga, hermano, es que pastor, estoy enfermo, véngase a la iglesia, voy a orar por usted, reciba esa palabra, no se quede en casa, véngase a la iglesia. ¿Qué pastor? Búsquese un taxi, búsquese un vehículo, búsquese a alguien que, pero llegue, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor, hay bastantes versículos, donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está Él. Y dice la palabra del Señor, mira cuán bueno es y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y Pablo dice, cuando nos reunimos, si hay alguno que tiene palabra de sabiduría, palabra de ciencia, es importante entonces ir al estanque, que el estanque puede ser la iglesia, la congregación, la campaña, el lugar donde el Señor te está hablando que vayas. ¿Para qué? Para que recibas tu milagro. Amén, hermano. Yo ya estoy, ya estamos avanzando. El tiempo va, pero como somos 3 predicadores, ¿ah? Con sí, palabra de Dios, llenos de palabra para usted, hermano. Reciba esa palabra, gloria al Señor. Gloria a Dios. Continuamos entonces con el mensaje. Voy a ser breve porque no alcanzamos a desarrollar toda la temática. Sí. Entonces, en ese orden de ideas dice que hay enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. No voy a explicar ahora lo de la ceguera, la cojera, pero me voy a centrar en el tema de la parálisis. Paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero entraba obtenía su milagro. Me impacta ver el versículo 5 cuando Cristo llega a aquel lugar. La Biblia dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Pregunto, ¿cuánto llevas con tu enfermedad? ¿Cuánto tiempo tienes de venir a la grace de Dios? Mire, una de las cosas que estaba analizando es que hay gente que puede llevar 30, 40 años viniendo a la grace del Señor, a la casa de Dios, y está bien, porque hay que venir a buscar de Dios. Pero hay una gran diferencia entre venir a la casa del Señor, a la grace del Señor, y venir a tener un encuentro con el dueño de la grace del Señor. Son 2 posiciones muy diferentes. Hay gente que lleva 15, 20, 30 años viniendo a la casa de Dios y nada pasa en sus vidas. Bueno, el Señor te dice en esta mañana, no se trata de meramente ir a mi casa, se trata de ir a mi casa y de tener un encuentro conmigo. Cuando usted venga a la casa de Dios, procure meterse en la adoración, en la oración, en la intercesión y en el mensaje de la palabra de Dios, para que no meramente tenga comunión con los hermanos, no solamente esté el abrazo con los hermanos, no solamente esté el convivio con los hermanos, sino que usted tenga un encuentro personal con Dios. Creo que todos lo necesitamos. Este hombre, dice la Biblia, que cuando Cristo llegó allí,
había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Me impacta este versículo 6. Cristo llega. Este hombre, 38 años. Dice la Biblia que lo primero que sucede en ese lugar es que Cristo lo ¿qué? ¿Cristo qué? Cristo lo vio. Hey, déjame decirte algo. El Señor está viendo tus buenas acciones. El Señor está conociendo lo que hay en tu corazón. El Señor sabe si oras, si le buscas, si gimes, si clamas, si te humillas, si te aposentas, si ayunas, hey, si predicas. El Señor está viendo lo que tú haces. Es que la gente piensa que el Señor no está viendo lo que nosotros hacemos. La Biblia dice que Dios mira tanto lo bueno como lo malo, pero Dios nos ve. Dios está mirando inclusive en cada palpitar de nuestro corazón, cada acción, cada pensamiento, cada intención. Dios te ve. Aunque tú no quieras creer, Dios te ve. El Señor cuando llega, lo primero que hace es que mira a este paralítico. Después de que lo mira, el Señor le declara una palabra. Hey, yo vengo a declararte una palabra de parte de Dios en esta mañana. Puedes tener mucho tiempo, pero si tú decides buscar a Dios, si tú decides un encuentro con Dios, si tú decides humillarte delante de Dios, Dios va a exaltar tu vida. Él mismo dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. A veces llevamos tanto tiempo buscando afuera lo que tenemos dentro. Hay que volver a la palabra de Dios. Hay que volver a la oración con Dios. Hay que volver al encuentro con Dios. Hay que volver a aposentarse. Él dijo, vengan a mí. Dios tiene la respuesta para tu vida si vienes a Él. Él le dice, ¿quieres ser sano? El problema está que hoy día la iglesia está entendiendo como entendió este hombre. Mire lo que dice el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La pregunta es, ¿quién le estaba pidiendo opinión a este hombre si necesitaba un ejército para meterlo al agua? La gente no puede entender que el que estaba con este hombre era el dueño de la vida. Es lo que te estoy diciendo. La gente no puede entender que vienen a la iglesia, pero se les olvida de tener un encuentro con el dueño de la iglesia. Ahí estaba uno mayor que el templo, dice la Biblia. La Biblia dice que ahí está uno mayor que el mismo templo. Ahí estaba uno mayor que las aguas. Ahí estaba uno mayor que el estanque. Ahí estaba uno mayor que todo tipo de enfermedad. No podía reconocerlo, número 1, porque estaba enfermo. Número 2, porque no oraba. Número 3, porque no conocía a Dios. Número 4, porque no entendía quién le estaba hablando. La Biblia dice, mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y ¿qué hacen? ¿Sabes qué hacen? Y me siguen. Este hombre no podía seguir a Dios porque no reconocía la voz de Dios, pues no era oveja de Dios. Y eso es lo que está pasando con muchos hijos de Dios. No quieren reconocer la voz de Dios. Y la respuesta de este hombre es, no tengo. Hey, para ti. Hasta que tú no elimines de tu disco duro, no tengo, no puedo, no hay, no sé, no alcanzo, no voy, no hago. Hasta que no saques de tu disco duro, de tu espíritu, de tu alma, ojo aquí, la información, porque hay una gran diferencia entre tener una información a tener una formación. Hay que sacar la mala información que nos suministraron nuestros padres, nuestros profesores, nuestros antiguos, nuestros formadores, hace 30, 40, 50 o más años. Esa mala información hay que tomarla del disco duro del cerebro, eliminarla y echarla al fondo del abismo. Hey, no es lo mismo tener información a tener formación. Este hombre lo que tenía era una información. No puedo, no sé, no hay, no alcanzo. Hasta que tú no saques de tu disco duro eso. Cuando el Señor te da una palabra, tú no comiences a mirar barreras. Míralo a Él. En Él todo es posible. Para Él no hay nada difícil. Él es el mismo de ayer, de hoy, de los siglos y los siglos. Él abrió el mar rojo. Él descendió en una nube. Él alimentó a un pueblo. Él sacó agua de la roca en el desierto. Para Él no hay nada imposible. Y si Dios te dice, cree esta palabra,
Lo único que tienes que colocar es la fe, creerla. El resto lo hace Él. Dios mío, yo veo esta palabra cuando este hombre decía, no tengo, no puedo, no hay. ¿Quién le estaba diciendo a él eso? El que estaba ahí es mayor que todas las cosas presentes. Pero ¿sabe qué puedo ver? A pesar de eso, ¿sabe qué veo, pastores? La gracia, el amor y la misericordia de Dios. Porque Cristo pudo haber dicho, ok, ¿no me crees la palabra que te estoy diciendo? Fue un placer, vámonos. El Señor se pudo haber ido. El Señor pudo haber dejado a este hombre ahí. El Señor dijo, no me interesa, no oye mi voz, no conoce mi voz, no sabes quién te habla, no reconoces que soy el Señor, no sabes que yo te di la vida, no sabes que estás postrado allí por tu pecado, no estás conociendo que vengo para sanarte, para levantarte, para salvarte, para perdonarte. El Señor pudo haber dicho eso, me voy porque tú no escuchas mi voz. Pero mire lo que dice el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor te dice en esta mañana, levántate. Te caíste, levántate. No esperes que Dios venga a levantarte, porque hay gente que quiere que Dios todo le haga. No, Él te dijo, levántate. Levántate emocionalmente, levántate sentimentalmente, levántate laboralmente, levántate ministerialmente, levántate familiarmente. Yo creo que es hora de que tomemos otra vez la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y nos volvamos a levantar. Usted se levanta. Usted tiene la potestad, usted tiene la facultad. Si usted quiere, usted lo hace. Pero el Señor le dijo a este hombre, levántate. Hoy el Señor te dice, levántate, levántate. ¿Sabe por qué el Señor le dijo esa palabra? Porque le dijo, hay cosas que hago yo como Dios, pero hay cosas que haces tú como hombre. Levántate. En el nombre de Cristo Jesús te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Esta palabra, hermanos, debemos de recibirla con todo nuestro corazón, con fe y dar testimonio. Nosotros podemos dar testimonio porque hemos vivido esa experiencia. La palabra es poderosa. Cuando el Señor da la palabra, se crean los cielos, se detiene el mar, se levanta el paralítico, los cojos son sanados todos. Y yo creo que aunque hay mucha incredulidad en el mundo cristiano, porque a veces ya no es una palabra de poder que recibimos, sino pues nos estamos distrayendo con los conciertos, con las actividades, con otras cosas, y no estamos recibiendo la palabra que sana, la palabra que quebranta, la palabra que hace milagro. En conclusión, ya vamos a concluir el tema, yo quiero enfocar un versículo para que tú veas que el Señor sigue trabajando, porque ciertamente esta conversación concluye en que Jesús habla con el paralítico después de que se lo vuelve a encontrar y le dice, mi Padre trabaja todavía y yo trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del Señor, hermanos? ¿Cuál es el trabajo, hermano Luis? ¿Cuál es el trabajo? ¿A qué te mandó el Señor? El trabajo de el Señor era seguir actuando para que la gente se salvara. El propósito de Jesús venir al mundo era que el hombre fuese salvo. Por eso Él no se detenía de sanar, no se detenía de predicar, de libertar, de ayudar a la gente, de hacer algo por la gente. Y esa labor nunca podía detenerse y de hecho, pues en este tiempo, todo el que Dios ha llamado, todos nosotros, que Dios nos llamó a su servicio y todo el que entiende esto, hay una disposición total y absoluta para servirle al Señor, para poner una palabra delante de alguien, para que de alguna manera alguien se acerque a Cristo. Por eso el pastor, pues, Dios puso en su corazón generar este espacio y es con ese objetivo de que alguien pueda cambiar de mentalidad, de que alguien pueda ser salvo, de que alguien entienda que todavía hay oportunidad, que los brazos del Señor están abiertos para salvarte, para sanarte, para libertarte, para cambiar tu realidad, para hacer cosas poderosas en favor de tu vida. Entonces usted tiene que entender que Dios sigue actuando. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y seguirá siéndolo por los siglos de los siglos. Usted tiene que saber que el Señor sigue trabajando, sigue actuando para que usted pueda salir del estado en el que usted se encontraba. Bendita sea la gloria del Señor. Amén. Bueno, ya estamos cerca de concluir este espacio, ¿sí? Ya vamos a orar, vamos a pedirle al Señor
Voy a pedir a mi hermano Wilson que ore por los enfermos. También mi hermano Luis, que ore por la iglesia. Primero los enfermos en general y luego por la iglesia, que también la iglesia está muy apática, no está recibiendo la palabra exhortación, están con los ojos humanos viendo los defectos de otros hermanos y en lugar de que pongan sus ojos en Cristo Jesús para recibir su milagro, no están mirando para otro lado. Entonces vamos a orar por todas las necesidades, por los enfermos y vamos a orar por la iglesia para que la iglesia despierte y haya un mover, ¿sí? Ahora no va a ser nomás el ángel, porque el ángel va a acampar alrededor tuyo y te va a defender. Ahora vamos a ver el mover del Espíritu Santo, porque el mover del Espíritu Santo es poderoso, como un viento, como fuego, como una tempestad, como un silbido. El Espíritu Santo siempre se va a mover y está cerca de nosotros y en nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, y gracias al Señor por esta palabra y a toda la audiencia, pues le recomiendo compartir. Yo reenvío el mensaje, usted lo comparte y a todas las personas que nos escuchan y que luego nos oye. Y quiero dar testimonio, hermanos, porque a veces parece que no nos están escuchando, ¿sí? Pero después me encuentro en la calle algunas personas, por ejemplo, ayer me encontré en la calle y dice, pastor, no transmitió. Y digo, es que no pude. Pues mire, y ahí estaban sus trabajadores. Por cierto, Jonathan, Dios te bendiga. Ahí estaban, ellos nos escuchan, dice. Ellos nos escuchan. Y mire, ¿quién está aquí? Y se queda mirando. Es el sí, es el que transmite. Entonces, sí se está escuchando y está corriendo la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Y concluyo con eso. En el versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira,